¿Qué onda, gente? Estoy súper emocionado porque esta es la primera vez que voy a ir a acampar por mi cuenta. He estado ahorrando mucho por mucho tiempo, me he estado preparando por un tiempo ya y a pesar de que había ido varias veces a acampar con otras personas, nunca había ido por mi cuenta, entonces estoy súper emocionado de poder ir a acampar por primera vez solo. Por fin ya conseguí todo el equipo que necesito y ya les estaré contando yo cómo me va en esta experiencia. Espero que sea la primera de muchas y que sea un buen comienzo para este proyecto nuevo que tengo, que es el canal de YouTube. Venimos llegando al parque. Mi peor miedo se hizo realidad y cuando estábamos a punto de llegar empezó a llover un poco. Ahorita está chispeando. No es muy fuerte la lluvia, pero sí va a dificultar un poco encontrar madera seca para hacer la fogata. Y si no tenemos madera seca, no hay fogata. Y si no hay fogata, pues no hay comida prácticamente. Entonces voy a llegar a la zona de campamento y voy a poner la casa de campaña. Creo que esa es la prioridad antes de que empiece a llover más fuerte. Y una vez ahí ya buscaré madera para poder hacer la fogata. Tuvimos que hacer una parada técnica, empezó a llover más fuerte y tuve que parar para cubrir la mochila y ponerme el impermeable. Esto no es algo que en realidad me preocupe mucho, quería yo que hubiera un poco de reto y pues sin duda este va a ser un reto interesante para el resto del día. Entonces todavía falta un poco para llegar a la zona de camping, pero pues ya cuando llegue allá esperemos que haya bajado la lluvia para que podamos hacernos algo de comer. Dejando un poco de lado el tema de la lluvia y la mala suerte que tuvimos por esa parte, este lugar es precioso, es justo lo que he estado buscando por mucho tiempo, un lugar en donde te puedas sentir seguro mientras acampas y está completamente vacío. Es jueves, por eso mismo no hay absolutamente nada de gente, nada más el staff. 2-3 personas me he encontrado en todo el tiempo que llevo caminando. Nada, es muy emocionante poder estar haciendo esto. De verdad amo acampar y nada me hace más feliz que esto. Entonces es un regalo poder estar aquí definitivamente el día de hoy. La verdad es que tuve que salir un poco apresurado. Ahora que lo vengo pensando, creo que se me olvidaron un par de cosas. No me dio tiempo de hacer el double check de la lista. Tengo que ahorita recontar qué traigo y qué no traigo. Pero pues sí, vamos a ver qué sucede. Esperemos que todo venga. Si no llego pronto voy a estar empapadísimo para la noche y eso es algo que aquí definitivamente no queremos hacer. Entonces pues hay que meterle pata. Ok, estamos completamente empapados a este punto, entonces vamos a disfrutarlo. Lo único es que se acaba de escuchar el primer trueno. No queremos arriesgarnos a eso definitivamente. Tampoco quiero que las cosas se mojen más. Curiosamente, mi mamá me advirtió que iba a llover. Chequé el pronóstico. Parecía que quizá iba a llover un poco en la noche, pero pues es mi mamá, tenía que llover. Claro que tenía que llover. Entonces, pues a ver qué sucede. Por fin lo logramos. Estamos en la zona de camping. Yo no sabía, pero la zona de camping cierra a las 3:30 y ahorita son 4:30 más o menos. Por suerte estaba el guardabosques aquí que me pudo abrir y me dejó entrar y me dijo que a partir de las 6 de la tarde ya no se permite la salida. Está toda la zona bardeada, está toda la zona protegida y con una reja que te abarca todo el perímetro de la zona. Son aproximadamente unas 6-7 hectáreas, no estoy seguro. Pero para dar un poco de escala, si conocen Ciudad Universitaria, es más o menos lo que mide toda la zona de islas y abarcando como hasta una parte de la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura. Entonces es un espacio moderadamente grande, no es gigante, pero está bastante bien para venir a acampar con tus amigos. Ahora lo que necesito hacer es poner la tienda de campaña. Ahorita la lluvia
bajó un poco y por lo mismo vamos a buscar un buen spot y vamos a poner la tienda de campaña porque no hay tiempo que perder. Acabo de encontrar este spot de aquí. Acá se veía muy bonito, sin embargo pues está muy descubierto y no queremos exponernos tanto a la lluvia. Entonces acá yo creo que va a ser el lugar indicado, quizá en medio de esos árboles de ahí, y pues yo creo que va a ser este el lugar indicado. Lo siguiente será, después de poner la tienda de campaña, poder encontrar leña. Ok, entonces ya limpié un poco el área, la zona en donde vamos a poner la casa de campaña. Es importante porque estaba bastante húmedo. Esta parte de acá es una capa de tierra más seca, en donde también vamos a encontrar un poco de leña. Este es el mat que viene con la casa de campaña. Es la casa de campaña Mongar 2 de la marca Nature Hike y pues la verdad estoy muy emocionado, es la primera vez que la voy a probar. He escuchado muchas cosas muy buenas, pues a ver qué tal. Listo, pude terminar de armar la casa de campaña. Es la primera vez que armo esta casa de campaña, así que es probablemente lo más que me he tardado armando una casa de campaña en mi vida. El diseño es increíble, pero un poco contraintuitivo, aunque pues la verdad me la pasé muy bien. Creo que ya me urge comer. Ahorita entre tanto sentarme, pararme, empecé a sentirme un poco mareado. También tiene que ver con la diferencia de altura que hay aquí, que es incluso más alto que la ciudad. Es algo que en realidad se puede volver preocupante si no lo tratas pronto. Entonces voy a intentar comer lo antes posible, pues de ahí vamos viendo qué tal. Me acabo de dar cuenta de que en el proceso de armar la casa de campaña se metió un poco de agua. No es mucha y son un par de gotas, pero sí voy a tener que sacrificar alguna prenda para secar esas gotas porque si no, la humedad en la noche no nos va a ayudar mucho. Entonces, vamos a la obra. Pues vengo regresando de buscar leña, no fue sencillo, sobre todo por lo húmedo que está todo, pero además aquí mismo en el parque te venden la leña, entonces agarran lo que pueden de la zona del parque y ellos la procesan, la cortan y te la venden, por lo que es mucho más difícil encontrar leña de lo que sería en cualquier otro lugar. Sin embargo, pude encontrar este poquito de aquí que esperemos sirva para encender, ¿no? No toda está del todo seca, pero pues no perdamos la esperanza. Tristemente, en el proceso de buscar la leña, perdí el tornillo de mi navaja que la sostiene al cinturón, lo cual es una pena porque acabo de comprarla y en realidad me gusta mucho. Pues sí, es desafortunado, pero ese tipo de cosas pasan. Veré si después la puedo reemplazar. Aunque justo cuando me di cuenta de que había perdido el tornillo de esta navaja, encontré este poco de leña que parece... Estos dos están completamente húmedos, los voy a poner al lado del fuego si es que prende para que se sequen, pero este de aquí está completamente seco y es mi única esperanza en este momento de que pueda comer algo rico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí vamos, es que no se deja. Ahí en la cabaña traigo en mi mochila uno, si quiere vaya por él para que no batalle. ¿Ah, sí? Sí. Híjole, qué amable, de verdad. Sí, porque ya casi me lo acabo. Se lo agradezco mucho. Qué amable, muchas gracias.
Buenas noticias, tristemente no pude encender el fuego con el pedernal. Sin embargo, el guardabosques estaba pasando por aquí y me vio batallando y además había olvidado yo mi encendedor. Entonces, muy amablemente, el guardabosques se ofreció a prestarme su encendedor si yo me podía esperar un rato. Le dije que sí, que muchas gracias. Y pues cuando dé su siguiente ronda me traeré el encendedor. Ahorita mi prioridad va a ser cuidar mucho la madera que sé que está seca y juntar más yesca para poder encender el fuego. Esa va a ser mi prioridad. En lo que todavía hay un poco de luz es lo que voy a procurar hacer. Una hora después. Pues bandita, muy amablemente me prestó su encendedor el querido guardabosques y gracias a él se va a comer hoy. Encender fuego con pedernal no es fácil, es algo que se tiene que hacer en ambientes secos y a pesar de que estuve practicando bastante, no es lo mismo una vez que estás aquí. Es una lección que me llevo. Nuestro té de tierra ya está hirviendo, por lo que pasaremos a ponerle medio paquete de pasta. Creo que esto es suficiente para la cena y posteriormente lo complementaremos con sardinas. Esta es nuestra pasta de sardinas con tierra. Voy a probarla. No se ve bien, definitivamente. De hecho está bastante rica, es como justo lo que necesitaba. Tenía como antojo de pescado. Ha concluido el día. Estoy muy contento, fue un día muy bonito. Estuve viendo el fuego por horas. Se me hace impresionante la cantidad de tiempo que alguien puede estar viendo el fuego. Es tan hipnotizante y tan bonito, tan vivo. Después de eso estuve viendo las brasas un rato y ya cuando se apagaron, pues estuve viendo las luciérnagas un ratito y qué bonito estar aquí. Estoy tan agradecido de poder estar aquí. Es algo que necesitaba. Una de las razones por las que estoy aquí el día de hoy es porque no me he sentido muy bien conmigo mismo. No me he sentido como yo. Me siento un poco perdido y mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos venir al bosque, que es algo que tenía mucho tiempo que no hacía. Y sí, he tenido tiempo de pensar, de reflexionar, de disfrutar. Este domingo se gradúa mi hermana. Y es bien loco porque yo siento que no o sea, que estuve ahí hace no mucho tiempo, pero que era un completo pendejo. Y la veo a ella y la veo muy madura, mucho más madura de lo que yo era a esa edad. Y estoy muy orgulloso de ella. Entonces estoy bastante emocionado. Pero, pues sí,
Venir aquí de verdad despeja tu mente. Y me impresiona de verdad lo mucho que cambia la perspectiva que tienes de las cosas cuando estás aquí. He aprendido bastante. Creo que hay mucho que mejorar. Fue una buena primera experiencia que aún no termina, pero pues sí olvidé bastantes cosas que son cruciales para venir aquí, como la bolsa de basura, el encendedor, mi cepillo de dientes, entre otras cosas. Y pues me llevo un par de lecciones. No puedes llegar aquí pensando que sabes todo y siempre tienes que estar muy abierto a estar aprendiendo. Pero estoy contento y de verdad lo necesitaba. Por ahora voy a dormir. Mañana me quiero despertar un poco temprano para ir a hacer un hike, recoger las cosas si no está lloviendo y regresar no muy tarde a la Ciudad de México. Por hoy pues es todo. Toca descansar. Y si alguien está viendo esto, pues muchas gracias. Es un momento muy personal, muy íntimo, pero significa mucho para mí. Buenas noches. Pues es temprano, tengo nada más 1% de batería. La fogata está completamente empapada, quería salvar un poco de madera para poder encenderla hoy y hacerme un café, desayunar algo rápido, pero de nuevo olvidé varias cosas y no voy a poder encender la fogata hoy. Entonces tengo un dinero de emergencia que voy a utilizar para bajar al restaurante y cargar el celular, aparte de tomarme un café y poder empezar bien el día. Pero sí, son lecciones que hay que tener en mente. La batería del celular es algo que definitivamente tengo que tomar en cuenta. Shout out a iPhone por sus baterías que duran media hora. Pero bueno, cuando regrese será hora de movernos. Ayer siempre dormí un poco más. Estuvo lloviendo hasta más o menos las 10 de la mañana, que fue cuando decidí salir de la casa de campaña, porque se soltó bastante. En la noche sí bajó bastante la temperatura. Las personas que me conocen saben que yo no soy muy friolento en realidad, pero pues se sintió fresco. También pues yo me dormí en boxers y como ahí de las 3 de la mañana dije quizás sea buena idea ponerme los pantalones y pues me desperté un par de veces, también por lo mismo de que tengo sueño ligero, pero pues hasta eso dormí bien, estuvo muy rico y la lluvia hace un sonido muy tranquilizante también. Lo que sí tengo que considerar para futuras ocasiones es traer una cubierta para la tienda, aparte de la que ya tiene. Más que nada por cuestiones de la lluvia, a la hora de querer guardar la casa de campaña, va a ser importante pues poder cubrirla para que a la hora de guardarla esté seca y no la tenga que guardar mojada, porque eso aumenta bastante peso. Entonces no me desperté tan temprano, pero voy a ver si ahorita puedo hacer un sendero corto, sería lo ideal, y bueno, de ahí vamos viendo. Bueno, pues ya terminé de recoger la zona de camping. Ahí está la mochila y ahí está lo que queda de la fogata. Como siempre es muy importante dejar limpio, intentar recoger hasta la más mínima basurita es importante. Ahorita pues voy a salir de la zona de camping y voy a caminar hacia intentar llegar al primer mirador, a ver si me dan chance. Pues hasta ahorita ha sido una subidita más o menos tranquila. Creo que es un camino que normalmente no estaría tan pesado, que sería fácil de subir, pero es difícil hacerlo con 20 kilos en la espalda. Se siente bastante la diferencia de la casa de campaña cuando estaba seca, ahora que está mojada. Quieras que no, esos mililitros se dejan ver cuando vas subiendo. Pero pues vamos a seguirle dando. Yo espero llegar al menos hasta el primer mirador, que es el de la Virgen, y ya de ahí descender antes de que cierren el parque para regresar a la ciudad. Estas son las subiditas Chingaquedito. Son medio empinadas y medio largas, pero cuando hay muchas de estas uno se puede llegar a cansar bastante rápido. Además, con el peso en la espalda es importante tener en cuenta que si te resbalas te vas a dar en tu madre. Entonces sí tienes que ir pisando con más seguridad y con más cuidado de lo que lo harías normalmente.
me tuve que tomar un water break. Es importante seguir tomando agua mientras haces este tipo de cosas. Muchas veces cuando el ambiente está tan húmedo no te das cuenta de que estás perdiendo mucha agua a través de sudor, pero es muy importante que uno siga tomando agua, ¿no? No me queda mucha agua. Ayer gasté aproximadamente 700 mililitros en la pasta. Nada más traje 1,5 litros. Entonces le fui dando un poco de baje al agua ayer en la noche y hoy en la mañana, y ahorita me quedan aproximadamente unos 500 mililitros para subir y bajar. Obviamente cuando baje voy a ver cómo puedo conseguir agua, pero pues hay que seguirle dando porque aquí el tiempo no perdona. Y pues a darle. Pues creo que aquí la veo. Sí, es la Virgen. Ya llegamos. Este es el primer mirador de varios. Hay un poco de neblina. Perdón si la cámara no está muy derecha, pero por fin llegamos. Aquí está la Virgen, no hay nadie, pero se escucha el viento. Escuchen. Realmente impresionante, fue un muy bonito reto llegar aquí y pues vamos a apreciar el momento. Por favor, vean esto. Bueno, es la hora de bajar, ya pude descansar un rato. También veo que se está acercando la neblina y eso no es bueno, eso no nos gusta. Entonces, pues vamos de bajada, rápido pero con cuidado, y de regreso a casa. También, ya casi se me acaba la batería de nuevo, entonces si ya no alcanzo a cerrar el video con tomas, pues ni modo, ya les dejaré saber.